Esta tarde os voy a presentar a la doctora Maribel López. Es una de las mejores oftalmólogas de nuestro país en materia de diabetes. Como recordaréis, este año el lema del Día Mundial de la Diabetes fue "Ojo con la diabetes". Y es que una de las grandes preocupaciones que tenemos las personas con diabetes es la pérdida de visión. Pues de todo ello viene a hablarnos la doctora Maribel López. Un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes a todos. Y antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, quisiera aprovechar este momento para dar las gracias a los organizadores del Diabetes Experience Day, muy particularmente a Ángel Ramírez, por habernos invitado a participar en esta cuarta edición y permitirnos estar hoy aquí con todos ustedes hablando de las complicaciones oculares y de cómo prevenirlas, lo cual es un auténtico honor y un placer. ¿Y por qué dedicar un tiempo, unos minutos, a hablar de las complicaciones oculares de la diabetes, sobre todo de la retinopatía diabética? Pues probablemente porque es una de las complicaciones más temidas a largo plazo de esta enfermedad. Es la responsable de la mayoría de las causas de pérdida de visión en los pacientes diabéticos, de que la diabetes continúe estando considerada como la causa más frecuente de ceguera en la población activa en el mundo occidental en el año 2017 y también como un problema de enorme trascendencia sociosanitaria, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante una enfermedad de prevalencia elevada y creciente que se ha transformado en la epidemia del siglo XXI y que está previsto que pueda aumentar incluso más en los próximos años. En estos momentos se calcula que la prevalencia de la retinopatía diabética se sitúa en torno al 36%, que la del edema macular, que es una forma particular de afectación de esta complicación de la enfermedad, entre un 2 y un 10%, y todo ello supone que hay más de 35 millones de personas en riesgo de ceguera, pero con una particularidad, y es que a día de hoy se sabe que hasta el 95% de estas cegueras podrían evitarse si, como dice el profesor Aiello de la Clínica Joslin de Boston, se tratase y se actuase con estos pacientes de la manera correcta. Para actuar de la manera correcta es necesario que todos tengamos presente qué es la retinopatía diabética y qué es el edema macular, por qué se producen, qué podemos hacer para evitarlas y, si no los podemos evitar, para retrasar su evolución, por qué es importante que los pacientes diabéticos se revisen periódicamente el fondo de ojo y cuáles son las formas de la retinopatía diabética que es importante tratar a tiempo, porque lo cierto es que de ese 36% que decía de prevalencia de la retinopatía diabética, no todos los pacientes tienen un riesgo inminente de ceguera. La retinopatía diabética no es más que la manifestación a nivel de los vasos de la retina, de la microangiopatía que con el tiempo se desarrolla en los pacientes diabéticos. Como consecuencia de la existencia de unos niveles elevados de glucosa en sangre durante mucho tiempo, se van lesionando los pequeños vasos de la retina, se van volviendo permeables y además se van cerrando, se van produciendo oclusiones vasculares que llevan a esta estructura a una situación de isquemia que tolera muy mal, como sucede a nivel del sistema nervioso central. Y como consecuencia de esa lesión de los vasos de la retina, empiezan a aparecer en el fondo de ojo, que es la imagen que vemos aquí reflejada, una serie de signos de lesiones que son los que nos indican la existencia de una retinopatía diabética, como podemos ver en la imagen inferior. Dependiendo del número de lesiones, de la extensión, del tipo, los oftalmólogos clasificamos a la retinopatía diabética en distintos estadios de severidad. Y lo que se llaman o se conoce como formas de riesgos son la retinopatía diabética proliferante, que es el estadio más avanzado en el que como consecuencia de esa falta de riego de la retina empiezan a aparecer vasos anómalos, y también el edema macular, que es el cuadro clínico que se caracteriza por un encharcamiento de la retina en la zona central, justo donde ven la flecha, que es la zona responsable de la agudeza visual, de lo que nos permite distinguir con nitidez.
Un dato importante, al tener en cuenta en esta enfermedad, en esta complicación de la enfermedad, es que la retinopatía diabética es una enfermedad asintomática, es una enfermedad que tarda mucho tiempo en aparecer y por este motivo la única manera de poder detectar a tiempo esas formas de riesgo es revisando periódicamente el fondo de ojo de los pacientes diabéticos para ver si existen o no esas lesiones. Pues bien, en estos momentos, y a pesar de que se sabe que es fundamental revisar periódicamente el fondo de ojo, fíjense que menos del 50% de los pacientes se revisa de manera periódica y, lo que es peor, hasta un 25% de los pacientes nunca ha consultado con su médico o con su cuidador cuáles son los problemas que le pueden aparecer a nivel ocular y cómo tiene que comportarse. En un proyecto que se puso en marcha hace prácticamente 2 años, en 41 países, en el que se realizó una encuesta a más de 4.000 pacientes y a 2.000 profesionales sanitarios, se vio que realmente el desconocimiento que existe de las complicaciones oculares es importante, pero que cuando los pacientes empiezan a padecer esta complicación, la sufren de manera muy importante, porque el 79% de los pacientes encuestados reconocía tener problemas para desenvolverse en su vida cotidiana como consecuencia de la afectación retiniana por la diabetes. Un 20% tenía problemas incluso para poder cuidar correctamente la enfermedad. Pero lo que es aún más alarmante, el 38% tiene problemas para conseguir una cita a tiempo con el oftalmólogo para poder ser revisado. Con respecto a los profesionales, de los 2.000 profesionales que respondieron a la encuesta, 44% de ellos reconocieron no seguir los protocolos habituales de funcionamiento con respecto a esta enfermedad. Un 21% de los oftalmólogos tampoco considera que tiene la formación adecuada para poder llevar a cabo esta función. Por este motivo, desde la Organización Mundial de la Diabetes, el año 2016 se decidió dedicar el Día Mundial de la Diabetes a la prevención, a la información y a fomentar el cribado de esta complicación de la enfermedad, sobre todo potenciando las nuevas tecnologías, los programas de teleoftalmología. Hoy en día existen dispositivos que permiten obtener imágenes del fondo de ojo de alta calidad que pueden ser evaluadas a distancia, que pueden abarcar prácticamente a toda la población y que pueden conseguir que prácticamente el 100% de los pacientes se revisen a tiempo. Es más, se está trabajando por hacerlo más sencillo aún. Se están diseñando dispositivos móviles que permitan capturar fácilmente las imágenes de fondo de ojo, incluso lentes que adaptadas al iPhone permiten obtener para que así no haya ningún lugar donde no se pueda realizar esta exploración. Se están diseñando retinógrafos de campo amplio que, sin dilatar la pupila, que ha sido el método tradicional de exploración, permitan observar con una sola imagen cómo se encuentra ese fondo de ojo, y se está trabajando, lo están haciendo los ingenieros de telecomunicaciones junto con los investigadores en el desarrollo de un software automático de detección de las lesiones asociadas al fondo de ojo, con la única finalidad de conseguir tener a la población revisada y ese objetivo al que todos aspiramos de evitar la ceguera por diabetes. Con respecto a cuándo debe de empezarse con estas exploraciones en el fondo de ojo, todo depende del tipo de diabetes, puesto que, como he dicho, es una complicación que tarda tiempo en aparecer. En los diabéticos tipo 1 se puede esperar hasta 5 años para empezar con ellas, mientras que en los diabéticos tipo 2 hay que hacerlo desde el mismo momento del diagnóstico. ¿Y qué más podemos hacer para conseguir mejorar la situación? Bien, sabemos que la retinopatía diabética y el edema macular son dos complicaciones que dependen mucho del grado de control metabólico y del control de una serie de factores de riesgo asociados, como por ejemplo la hipertensión o las dislipemias. Podemos actuar a ese nivel. Se sabe que un buen control metabólico durante los primeros años de la enfermedad va a conseguir frenar y evitar en muchos pacientes, hasta en un 25% de ellos, la aparición de la retinopatía diabética. Va a retrasar la evolución y nos va a disminuir la gravedad de la misma. De ahí la necesidad de llevar a cabo este buen control ya desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad. No solo porque sea beneficioso a nivel ocular, ya se ha dicho a lo largo del día, es beneficioso también para el control de la aparición y la progresión de otras complicaciones crónicas como lo son la complicación renal o la neuropatía diabética.
Y desde el punto de vista local, ¿qué podemos hacer los oftalmólogos cuando ya detectamos esas formas de riesgo? Hoy en día disponemos de tratamientos que, como les decía, aplicados a tiempo nos van a ayudar a prevenir esa evolución hacia la ceguera. Disponemos del láser en la retinopatía diabética proliferante para hacer regresar esos neovasos que van a llevar al paciente a la ceguera. Es un tratamiento al que se le tiene mucho miedo, pero es tremendamente eficaz. Los pacientes tratados con láser consiguen mantener, si se tratan a tiempo, visiones buenas durante muchos años. Y para tratar el edema macular disponemos ahora de unos fármacos que, inyectados en la cavidad vítrea, van a conseguir reabsorber ese líquido que, como consecuencia del aumento de permeabilidad, se produce en la zona de visión. Es un tratamiento que se lleva aplicando desde el año 2008-2009, que ha conseguido mejorar mucho el pronóstico funcional de los pacientes diabéticos. Hoy en día realmente se puede mejorar la visión de los pacientes con edema macular, pero se sigue investigando, se sigue trabajando por el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas medidas que nos ayuden a mejorar mucho más esta situación, siempre teniendo presente que la educación diabetológica es esencial, que hay que seguir insistiendo, porque la diabetes es una enfermedad muy seria que, si nos la tomamos como corresponde y actuamos de la manera adecuada, vamos a poder llevar una vida prácticamente normal, pero que, si no, produce unas complicaciones desastrosas, entre las que se encuentran las complicaciones oculares. Y no cabe duda de que entre todos y concienciándonos podemos conseguirlo. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención.